Bien, y ya se lo comentábamos, en Venezuela la oposición y el oficialismo salieron a las calles para medir fuerzas en una nueva jornada de movilizaciones. Para analizar esta situación política que se vive en Venezuela, ya estamos hasta ahora con Alejandro Sanfrancisco, académico de Historia y Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy amable. A ver, escala la tensión, una tensión que existe de hace ya bastante tiempo para muchos, no solamente desde el gobierno de Maduro, sino antes, en el gobierno de Chávez. Pero aquí hay... Y te pregunto, un punto de inflexión con el anuncio el día de ayer del presidente Maduro de este plan estratégico civil-militar. Es difícil comprender a la figura de Nicolás Maduro, sobre todo porque uno no tiene claro hacia dónde quiere llevar a Venezuela. La institucionalidad venezolana tiene alternativas para resolver este tipo de crisis y aparentemente lo que ha hecho el presidente Maduro en los últimos 3-4 meses ha sido más bien extremar el conflicto que procurar resolverlo. En este sentido, el punto de inflexión que tú mencionas es la voluntad resuelta de Maduro de endurecer la línea política y militar del régimen. Incluso se ha hablado de armar con milicias a la población civil. Ahora el resultado de eso no puede ser sino la violencia y una mayor división, pero no una resolución del conflicto político venezolano. Claro, un punto de inflexión social, pero que a nivel político se remonta a un par de semanas, cuando se elimina la división de poderes, cuando se le quita la potestad a la Asamblea Nacional, un punto que de hecho genera estas manifestaciones del día de hoy. Claro, y tiene bastante relevancia eso porque la Asamblea Nacional en la práctica es el órgano de libertad que está existiendo en Venezuela y además es un órgano que goza de legitimidad democrática. Otras instituciones venezolanas, si bien están en la institucionalidad, son más bien serviles o muy proclives al gobierno chavista. En ese sentido, lo que puede estar pasando es la decisión de Nicolás Maduro de establecer de manera más firme la dictadura política en una situación que siempre tiene marea hacia un lado y a otro. O sea, se avanza un paso, se retroceden dos, se avanzan tres, se retrocede uno. De manera que la oposición ha decidido salir a las calles, ganar la batalla por la calle, que es una batalla que tiene algo de comunicacional, mucho de político, es una cierta voluntad de solucionar el problema por la vía pacífica y no por la violencia, pero no está en el resorte de la oposición en las calles salir a solucionar el problema político por las vías que otorga la democracia. Pero aquí se da también una dicotomía bien relevante, porque por un lado el gobierno y el mismo Nicolás Maduro acusa un eventual golpe de Estado por parte de Estados Unidos y la oposición. Desde la oposición se habla también de la necesidad de un cambio y se llama a los militares a tomar el orden. Claramente muy difícil considerando la situación en que el ejército se encuentra en Venezuela. Los militares acaban de jurar plena lealtad a Nicolás Maduro, por lo cual esa posibilidad que vendría a ser una especie de decir no obediencia o desobediencia pacífica al gobierno, o derechamente una desobediencia y un golpe de Estado contra Maduro, no tiene ninguna posibilidad. Por otro lado, el gobierno acusa a la oposición y a Estados Unidos de estar montando un golpe de Estado, mientras la Asamblea de la OEA o el secretario general de la OEA condena a Maduro por hacer un golpe de Estado, de manera que la polarización se extrema aún más. Hay peligros de ampliación del odio político y en ese sentido me parece a mí que el llamado que hizo en esta jornada la oposición venezolana, en una jornada que además es un día histórico porque el 19 de abril de 1810 se hizo la primera junta en Venezuela, en el proceso de independencia equivalente al que comenzó a ocurrir en Chile poco después. Bien, en ese caso la oposición lo que dijo es, primero, convocar a elecciones, segundo, dejar de que haya presos políticos en Venezuela, tercer lugar, abrir un cordón humanitario que permita la llegada de medicinas y alimentación que están careciendo en la actualidad muchos venezolanos, de manera tal que hay posibilidades de resolver el conflicto. Probablemente se necesita algún tipo de mediación, lo que hicieron varios presidentes latinoamericanos esta semana en el sentido de permitir la protesta pacífica y fijar fecha de elecciones. A mí me parece que está bien orientado, pero el gobierno más bien parece dispuesto a extremar los recursos que a facilitar los acuerdos. Ahora, también en un escenario de elecciones se puede revivir lo que sucedió en las anteriores, donde la oposición hasta el minuto no tiene una figura potente, una persona que pueda de alguna manera aunar todo el descontento por parte de los disidentes del gobierno, de aquellos que no están de acuerdo y que están viviendo, hay que decirlo en términos objetivos, una crisis importante en términos económicos y también sociales.
Aquí, ¿cuál puede ser la evolución que se da para adelante? Y también con estos puntos de inflexión o cambios que estamos comentando. Tiene razón, se trata de una crisis prácticamente total, además de económico-social, es una crisis humanitaria, es una crisis política, pero que además tiene rasgos de crisis institucional y esperamos que no derive también en una crisis militar. Dicho eso, si hay una elección, si hay un llamado a referéndum revocatorio, bueno, decidirá el pueblo eventualmente revocar a Nicolás Maduro. Si la oposición no es capaz de ponerse de acuerdo o los partidarios de Maduro no son capaces de ponerse de acuerdo, eso está dentro de la lógica política. Nosotros este año tenemos un proceso electoral en Chile y también vemos que hay 2, 3 candidatos por un lado, 2, 3 candidatos por el otro. Bueno, esa es la lógica de la democracia. A medida que se acerque la elección, o los sectores se ponen de acuerdo o arriesgan la posibilidad de perder. Lo mismo le va a pasar a Venezuela, pero yo creo que en un proceso democrático los distintos sectores van a tener que demostrar la madurez y el liderazgo para llevar candidatos ganadores. Ahora, si gana en eso el chavismo o pierde, esa es parte de las leyes de la democracia. Yo tengo la impresión, y se han reunido con opositores chilenos al gobierno de Pinochet, los líderes cubanos, que ellos quieren hacer algo parecido, los líderes venezolanos, perdón, quieren hacer algo parecido a lo que en su momento hizo la Concertación de Partidos por la Democracia. Es decir, dejar de lado sus diferencias de años y pasar a un proceso de unidad en aras de un objetivo que consideraban más importante. ¿Y tú ves posible eso considerando que Nicolás Maduro llega al poder en forma democrática, a diferencia de lo que sucedió aquí en Chile, que de alguna manera era la consigna para unir, para poder aunar todo ese criterio de la oposición? Es medio complejo compararlo con Chile porque tiene elementos parecidos a 1970-73 y tiene otros parecidos a 1983-1990, o sea, anti-Allende, anti-Pinochet. Evidentemente tiene dificultades. La legitimidad democrática de Maduro existe, probablemente está limitada por las acusaciones de fraude que son similares a las que se han hecho, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pero de ahí en adelante, en elecciones democráticas, la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. Lo más probable es que hoy la oposición sea una mayoría incluso superior a la que existía hace algunos meses cuando ocurrió esto, de manera que habrá que medirlo en la cancha, pero en ese sentido el llamado que ha hecho dirigentes, presidentes de países latinoamericanos es muy maduro, en el buen sentido de la palabra, claro. Que se fijen fechas de elecciones y que se permita la legítima discrepancia política. No hay que olvidar que también existe mucho bloqueo informativo, dificultades para la prensa venezolana, para la prensa internacional. Han sido expulsados periodistas chilenos, periodistas de la BBC. O sea, la situación es muy difícil por este bloqueo informativo, que es un tema que vamos a tener que seguir analizando. Vuelvo a este plan estratégico civil-militar, el Plan Zamora. Y también desde el contexto de la historia latinoamericana, ¿hay antecedentes de alguna manera que se vayan asimilando a esta decisión y este anuncio que hace el presidente Maduro? Es difícil comparar el régimen bolivariano con algún otro sistema. Lo más parecido en términos políticos sería Cuba. Pero en Cuba es una dictadura hecha y derecha que se extiende casi por 6 décadas, como tú bien dijiste, en el caso de Maduro y en el caso de Chávez previamente, ellos afrontaron procesos electorales. En segundo lugar, si tú analizas lo que dijo el presidente Maduro respecto del Plan Zamora, prácticamente no dijo nada. Dice que es un plan para enfrentar cierto golpismo de una manera que permita conservar el orden, la seguridad y la integración social. O sea, es algo que todavía no significa nada. Claro, pero más peligroso el anuncio de la arma. Claro, ese es el punto. Va más allá cuando señala que le va a entregar un fusil a cada persona que esté dentro de este plan cívico-militar. O sea, directamente a un hecho concreto y de violencia. Ciertamente, y eso es del mayor peligro, y por eso la respuesta que hicieron ciertos líderes de la oposición es bastante más sensata. El pueblo no necesita armas, sino que necesita medicamentos y comida. Y desde el punto de vista de la resolución de los conflictos políticos, aquí básicamente hay 2 posibilidades. O se extrema el conflicto, aumenta el odio, la polarización y eventualmente los llamados a la violencia, o se resuelve el conflicto democráticamente. La democracia en modo alguno es un sistema perfecto, tiene muchas deficiencias, la gente a veces se cansa de ella, pero tiene una ventaja que permite resolver de manera civilizada los conflictos políticos. Y eso es algo que hay que aprovechar y probablemente es a lo que apunta la sociedad
venezolana. Comenzaba esta mañana, conversé con Pedro Afonso del Pino, un abogado constitucionalista venezolano que trajo a Chile el año pasado el Instituto República, y una de las cosas que me decía Pedro Afonso es que el problema es que Maduro se ha vuelto cada vez más impredecible. O sea, hay una especie de locura que puede ser, incluso como la calificó el expresidente uruguayo de tendencia izquierdista, está medio loco Maduro, pero eso que puede resultar una broma puede ser de un peligro tremendo en las circunstancias actuales de Venezuela. Pero el ser impredecible, de alguna manera, también aquí se muestra en escenario distinto, porque se atañe a la ley. Se atañe a la ley que de alguna manera uno podría decir, bueno, pero desde que el chavismo está instalado en el poder ha ido cambiando lo que son las normas. De alguna manera también es más complejo, porque cuando se dice es impredecible, es medio loco, bueno, está en contra de las leyes, no está cumpliendo con las leyes. En este caso sí lo está haciendo de alguna manera. Como dicen los abogados, hay que distinguir. O sea, se atañe a ciertas leyes, pero por ejemplo el referéndum revocatorio se hizo de la manera que había que hacerlo para la recolección de firmas, y ciertos organismos que dependen del chavismo lo niegan sin buenos argumentos. Quitarle los poderes a la asamblea o asumir la dictadura, eso está fuera de la ley. El problema es que juzgar a los miembros de los tribunales constitucionales y de otros por notable abandono de deberes u otras cosas, solo lo pueden hacer funcionarios que están directamente involucrados con el chavismo. Y en esa medida se entiende por qué en esta ocasión todas las marchas en las distintas zonas de Venezuela y en la capital no son hechas contra el Poder Ejecutivo, son hechas ante la Defensoría del Pueblo, de manera de buscar otros organismos dentro de la sociedad venezolana que puedan restablecer el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Pero un punto clave de esta crisis, que es el aspecto económico y que va cambiando con un aspecto relevante de Venezuela, clave creo yo, que es el petróleo. Hace 2 años el petróleo comienza a bajar y la gran fuente de ingresos del gobierno de Maduro se ve trastocada. De hecho, también trastocada con la relación en su minuto con Cuba, cuando se restablecen las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿El tema del petróleo sigue siendo el gran problema de a futuro del gobierno de Maduro? O sea, el problema del gobierno de Maduro en materia económica es integral, porque si el petróleo estuviera a la baja y tuviera una economía funcionando, el petróleo venezolano podría ser equivalente, con los matices del caso, al cobre chileno, que también ha bajado, y el problema de los commodities lo tienen todas las sociedades que tienen esa circunstancia. De manera que el gobierno de Maduro debería tener alternativas. El problema es que cualquiera sea la evaluación que se haga de la economía en tiempos de Chávez y de Maduro, está dentro de la lógica del populismo que estudiaron en su minuto Sebastián Edwards y Dornbusch para los distintos países latinoamericanos. Y el populismo económico tiene como resultado la expansión en un minuto, la dilapidación de los recursos públicos y en otro momento la destrucción de la economía, de lo que se llama la economía real, no esta cuestión ficticia de tener petróleo a alto precio y creer que somos ricos y podemos hacer cualquier cosa con el dinero. Bien, Alejandro San Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y analizar lo que sucede en Venezuela, que seguimos muy atentos, por supuesto. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, no se vaya, seguimos con más noticias en Canal 24 Horas. Querida mamá, los